Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, a un nuevo capítulo de Ojeando Lezama, esta miniserie en la que estamos analizando de forma individual esas grandes promesas del Bilbao Athletic. Y en este tercer capítulo toca hablar de Iker Varela, uno de los extremos de este filial del Athletic Club, uno de los grandes nombres también de este equipo. Realmente es uno de los jugadores destacados porque ha sido de los máximos goleadores, también uno de los jugadores que además ha contado con Carlos Gurpegui. Y en este caso, pues bueno, vamos a hacer, como ya hemos hecho anteriormente, con Olavarrieta y con Duñabeitia en este caso, pues eso, desgranaremos al jugador, vamos a ver todo lo bueno y todo lo malo de él, y empezaremos, pues como siempre, hablando un poco de sus datos generales, de un jugador que, por cierto, os digo personalmente que me ha llamado mucho la atención y que creo que también os va a gustar este análisis, ¿no? Ha marcado 8 goles, ha hecho 4 asistencias en 33 partidos esta temporada con el Bilbao Athletic y realmente son cifras bastante buenas, ha estado bastante productivo en esta segunda federación, en este ascenso a primera federación. Y os pongo ahí el dato de la altura. Mide 1,88 m, siendo extremo. Además extremo por ambos lados. Es curioso, ¿no? Es raro, no es tan común ver extremos tan altos. Y es una de las cosas que también hablaremos de ello porque realmente es un extremo poco común, ¿no? No se ven tanto ese tipo de extremos y cada vez se ven menos, ¿no? Porque cada vez se intentan buscar, aunque se iba perdiendo, ese extremo más regateador, ese extremo más potente físicamente. Y en el caso concreto de Iker Varela, pues bueno, es un poco una suma de todas estas características y mucho más. De hecho, ya os pongo en la miniatura y os lo pongo un poco por aquí, que es un extremo completísimo, con muchos recursos, siendo un jugador pues muy versátil, ¿no? Con una serie de características que le hacen adaptarse en muchos contextos, ¿no? Primero de todo, os pongo que es un jugador que juega en ambas bandas, que maneja ambas piernas, o sea que en este caso ya es una bendición para los entrenadores, ¿no? El hecho de ser un jugador que puedas ponerle tanto en izquierda como en derecha y que además, bueno, él es zurdo, pero si él necesita meter un centro con la derecha o hacer un golpeo cruzado con su pierna menos hábil, pues lo sabe hacer y realmente bastante bien, luego lo veremos también en alguna acción. Y realmente es que es un jugador que creo que a cualquier entrenador le gusta mucho porque es que es, de verdad, insisto, completísimo. Es un perfil más asociativo, no es un perfil tan regateador, no es tan fantasioso, no es el típico extremo de ese estilo. Es un perfil muy técnico, es un jugador que tiene mucha capacidad pues para el golpeo, ya sea a través del pase, ya sea a través del centro. Además tiene un buen uno contra uno, hablaremos también de él porque es muy específico. Es un jugador que centra muy bien y además teniendo esa altura también y esa planta y siendo un jugador muy joven, pues tiene esa potencia física que le hace, pues bueno, ser un jugador más versátil, ¿no? Es decir, tener una serie de recursos que le hacen ser un jugador muy completo tanto para la banda izquierda como para la banda derecha, que se ha ido alternando especialmente con Enguiro o Olavarrieta en este caso, ¿no? A todo ello, toda esa parte técnica y toda esa capacidad que tiene pues para ser un jugador muy completo, además es que es muy inteligente en el campo, es decir, tiene una toma de decisiones muy buena, ataca muy bien los espacios y tiene esa capacidad, pues como os digo, de adaptarse a lo que demanda la jugada, ¿no? Si la jugada pide un uno contra uno, lo hace. Si la jugada pide pues atacar un espacio o ir a un contragolpe porque hay mucho espacio y la defensa rival pues está muy adelantada, lo sabe hacer, porque además es un jugador, como os digo, muy alto y con mucha potencia en sus piernas. Y ya para terminar, es que si le sumas que es un jugador muy práctico, no es un jugador que se arrugue mucho, no se anda con muchas... no es un jugador tan... ¿cómo deciroslo? Realmente es un jugador muy práctico, es decir, si tiene un uno contra uno, pues coge, encara y se va, o sea, realmente no se deja de florituras en este caso, ¿no? Y si le añades, pues como os digo, es un jugador alto, que encima entiende bien el juego, que si la jugada pide cargar área, si ataca espacios, o si tiene que encarar en cara, o lo que pida la jugada, encima tiene sacrificio defensivo, pues este es un jugador, como os digo, muy completo, ¿no? Dicho esto, que creo que he dicho mucha información en muy poco tiempo, voy a intentar explicaros todo lo que os he explicado a través de vídeos, a través de clips suyos, como ya solemos hacer en los vídeos en este caso. Vamos a empezar por el aspecto técnico, que creo que es una de las cosas que yo más destacaría del bueno de Iker Varela. Os voy a poner una serie de clips en la que veis, por ejemplo, aquí esa capacidad que tiene él para el pase, un golpeo en el exterior muy bueno, con mucha finura, creo que habla bien de esa capacidad técnica que él tiene. Fijaos aquí la capacidad que tiene él para proteger el balón en esa situación pues de espacios reducidos, es uno de sus puntos fuertes sin lugar a dudas, o sea, realmente
es buenísimo en espacios reducidos, aquí ese balón filtrado también con el exterior, igual que el primero. Fijaos esta asistencia, cómo sabe fijar y dar el balón a su compañero, a la barrita para hacer el gol, es un clip que ya vimos anteriormente. Centros, fijaos en esa acción que recorta para adentro, ese centro al segundo palo es espectacular, con su pierna mala, realmente hay que destacarlo, y como os digo, una serie de acciones que hablan muy bien de él a nivel técnico, a nivel de distribuir juego. Como os decía antes, es un perfil asociativo, entonces no es un perfil tan encarador o que destaque solo por su potencia física. No, es que realmente es un jugador que además se adapta muy bien a jugar tanto en carril exterior como carril interior por ese mismo motivo, por ser muy técnico. Y eso te hace, pues como os digo, para los entrenadores es que es una pasada, porque si tú le pides A, te va a hacer A, y si le pides B, te hace B, ¿no? Y ya veis en estos clips que os vuelvo a poner, pues que tiene esa capacidad técnica, pues oye, que te tengo que distribuir en un contragolpe, pues te filtro un balón, que te tengo que proteger el balón y me vienen dos jugadores encima, pues oye, salgo de ahí y además me meto para adentro y tengo la capacidad, pues eso, para darle continuidad a la acción, ¿no? Luego esta acción es muy similar a la primera, que habla muy bien, o sea, aunque haya mucho espacio, es que filtra ese balón con mucha inteligencia y con mucha técnica, ¿no? Luego ya veis aquí la capacidad que tiene él para la conducción, que luego veremos alguna acción también de ese aspecto, y aquí pues una acción de centro lateral que es espectacular, o sea, es que es su pierna mala y tiene esa capacidad para meter ese balón al segundo palo, pues con la precisión que ya habéis visto en el clip. Entonces eso ya es una bendición para los entrenadores, insisto, que no sé si os recuerda mucho a alguien, pero a mí personalmente, os lo pongo en último punto, es un perfil que me recuerda mucho al de Susaeta, y luego al final del vídeo cierro este círculo, porque ya veréis que hay una serie de características que a mí en este caso me recuerdan mucho a él, porque sin ser el jugador tan alto como era el bueno de Markel, pues sí es cierto que recoge una serie de características que yo creo que se le asemejan bastante, ¿no? Luego vamos a ver una de las cosas que también me ha gustado mucho, que es su lectura de juego. Que realmente eso claro, si le sumas esa técnica que tiene para el pase, para el centro, para el golpeo en general, y si encima tiene una buena lectura de juego, tanto como os decía, para venir a recibir, para generar espacios, para darle continuidad a las acciones, etcétera, pues eso ya también le hace ser un jugador muy bueno, al que, como os digo, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Os pongo clips de ello. Fijaos en esta acción por banda, en la que me gusta cómo él ve que Adama está por banda y él se mete para adentro, pues sabiendo que ese espacio tiene que ser para él, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Una situación similar, pero en este caso atacando ese intervalo entre central y lateral, que personalmente creo que habla también muy bien de él. Y aquí para cargar área, para atacar ese segundo palo que está a punto de hacer el gol, pero finalmente no termina de conectar con el remate. Pero eso también habla muy bien de él, que siendo un jugador alto pues pueda exprimir estas acciones, ¿no? Fijaos aquí cómo él viene a recibir, y cuando ve que no puede recibir el balón en esta situación, él coge y hace esa especie de finta para atacar al espacio, ¿no? Ahora os vuelvo a poner los clips, pero sobre todo hemos visto acciones en las que parte de fuera y se mete para adentro con balón. Hemos visto acciones en las que parte de fuera y sin balón entiende que tiene que dejarle la banda, en este caso a Adama, que era el lateral izquierdo, que es el que coge altura. Hemos visto acciones en las que ataca intervalos en zonas más interiores. Hemos visto acciones en las que viene a recibir y luego termina atacando espacio. Es decir, una serie de acciones muy distintas que, bueno, son muy variadas en este caso, y eso hace, insisto, y sé que esto me está haciendo muy repetitivo, ser un jugador muy completo, porque es que realmente muchas veces estamos acostumbrados a que muchos jugadores estén encasillados, no en una cosa en concreto, y en este caso el bueno de Varela, pues que te dé tantas alternativas, y que si tú le pides que venga a recibir o juegue entre líneas, lo sabe hacer. Si le pides pues esa potencia que tiene él de piernas, pues también lo sabe hacer notablemente. O sea, eso creo que le hace ser, insisto, yo creo que le preguntas a Carlos Gurpegui y yo creo que debe estar contentísimo con su rendimiento, con las prestaciones que te da, porque es que eso debe ser una pasada para un técnico, pues tener un jugador como él, ¿no? Os vuelvo a poner las acciones que os ponía antes, que ya veis, ¿no? Es decir, esa interpretación que tiene él, pues oye, intento atacar espacios que hay por dentro para darle la banda a mi compañero en este caso. Eso también es muy bueno habla muy bien de Adama también. Fijaos aquí, ¿no? Cómo se mete, hace ese movimiento de fuera para adentro para atacar ese intervalo. Y esta acción también me gusta mucho porque partiendo del otro lado, pues siendo, como insisto, un jugador alto, pues entender también dónde van esos centros, pues creo que es muy bueno para él. Y aquí lo mismo, ¿no? Viene a jugar en ese cuadrado y hace esa especie de finta para atacar espacios. Es verdad que el balón no le llega, pero también me gusta el hecho de que se sepa adaptar, ¿no? Tanto a venir a recibir
como además para tener, insisto, esa potencia física para pues hacer de diagonales o simplemente hacer, como veis esa acción, pues una finta para atacar la espalda de la defensa rival y ahí pues hacer daño a través de atacar espacios, ¿no? Como ya veis, una variedad de acciones, pues eso, muy diversa, que creo que hace, de nuevo, y perdón por ser muy pesado, pues ser un jugador muy completo, ¿no? Vamos con acciones de uno para uno y acciones en banda, que también os he explicado en las características anteriores, porque tiene un uno para uno muy concreto. Os decía antes que tiene una técnica muy buena, sobre todo en espacios reducidos, porque es que tiene esa técnica, vamos a llamarla de fútbol sala, es decir, todas esas pisadas, esa capacidad para hacer driblings similares a, pues no sé, más croquetas, más acciones de ese estilo, ¿no? No es tanto un jugador como Nico Williams, digamos, que él necesita, que él fija y ataca un espacio a través de la zancada que tiene. Digamos que Varela es más ese jugador que sabe pisar muy bien el balón, que sabe regatear en espacios pues más reducidos, ¿no? Yo lo llamo uno contra uno en baldosa, digamos, es decir, que él lo que hace es ir a por el jugador y esperar a lo que hace el jugador para atacar pues o el lado izquierdo o el lado derecho, depende, ¿no? Del lado más débil del defensor en este caso, según su gestualidad corporal. Y que además, pues bueno, teniendo en cuenta que Varela es muy alto y que encima tiene el manejo de ambas piernas, pues muchas veces incluso usa su cuerpo para proteger el balón y con ese manejo de piernas, pues además, como os digo, pues eso le facilita, ¿no? El hecho de me puedo ir por la izquierda, que te va a meter ese centro lateral, llegando a línea de fondo, lo que sea, o me puedo ir por la derecha, pues hacerte esa diagonal, o meterme para adentro y hacer un disparo frontal, no sé, lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que eso tener esa capacidad técnica, ¿no? En este caso, ese manejo de ambas piernas, pues le da un plus, ¿no? De hecho, ya veis ahí un dato que os pongo de Y-Scout, que a veces os digo, ¿no? Que lo cojáis un poco con pinzas porque no recoge todos los partidos, pero el hecho de tener un 62,4% de acierto en regates, pues creo que eso ya habla muy bien de esa capacidad que tiene él para regatear, ¿no? Voy a poner los clips en este caso, fijaos aquí partiendo del lado izquierdo, metiéndose para adentro y haciendo ese disparo al primer palo, aquí lo mismo, ¿no? Esos regates son lo que os decía, esas bicicletas, ¿no? En una baldosa, aquí lo mismo, fijaos cómo fija, se va para afuera y termina disparando. Y aquí fijaos también en una acción en banda como ataca el espacio de la espalda del lateral y aquí nuevamente acción de uno para uno. Fijaos cómo espera y su regate realmente es muy pequeño, o sea, no es tanto de echarse el balón hacia adelante, sino es de fijo un poco, me voy a un lado, aquí lo mismo, ¿no? Y luego ya pues te meto al centro, ¿no? Que eso evidentemente le ayuda el hecho de tener esa capacidad técnica, ¿no? O fijaos en esta acción, como os decía, no solo un jugador de uno para uno, sino también es de zancada, es de atacar espacio, de ir al contragolpe y ahí pues bueno, mete ese balón lateral que luego pues bueno, no termina en nada, pero ya habéis visto una serie de acciones que os voy a volver a poner ahora mismo, en la que sobre todo se ve esa capacidad de uno para uno, pues tanto para irse para afuera, irse para adentro como en este clip, aquí fijaos, se va para afuera y le tienen que hacer falta, pero sobre todo es eso, que quiero que os fijáis en cómo regatea, en cómo lo hace más en espacios más reducidos, es decir, más acercándome al jugador y a ver qué hace para yo atacar donde yo creo que le va a ser más complicado al rival quitarme el balón, ¿no? Y aquí pues ya veis, ¿no? Esa capacidad para atacar el espacio y para meter ese centro llegando a línea de fondo, ¿no? Fijaos, ¿no? El cómo sabe fijar, me gusta mucho esa capacidad que tiene y que toma, lo que os decía antes, es un jugador muy práctico, es cojo, fijo, regateo y la pongo, no se deja de florituras, no es un jugador al que le guste gustarse en este caso de esta manera, ¿no? Es un jugador que coge y va a lo práctico, ¿no? Como veis en esa acción, ¿no? Y fijaos también, nuevamente, pues lo que os enseñaba antes, ¿no? Estas acciones de coger, encarar e irse a cualquiera de los dos lados, tanto en izquierda como en derecha. Como os digo, jugador muy práctico, muy que se deja de tonterías. Él coge y toma las decisiones muy rápido, es muy inteligente y creo que eso también le hace, como os decía antes, también ser una bendición para los entrenadores, porque normalmente creo que los entrenadores prefieren esos jugadores más prácticos, ¿no? Es decir, oye, es un jugador que coge, encara y toma la decisión muy rápido, porque también creo que es un jugador que mantiene un nivel de concentración alto en este tipo de acciones, ¿no? Eso sí, y antes de ir a los goles, os tengo que decir una cosa. Tiene una técnica muy buena para meter los centros, pero no es muy efectivo en ese aspecto, sobre todo cuando llega a línea de fondo. ¿Lo habéis visto en alguna acción de que os he puesto ahora anteriormente? Y sí es cierto que le cuesta un poco acertar en este tipo de acciones y de hecho en datos también de Y-Scout están un 32,1% en cifras de centros completados, lo cual
yo creo que podría ser un poco mejorable, porque creo que muchas veces, al ser de un jugador tan práctico, le cuesta un poco el hecho de levantar la cabeza y meter el balón donde lo tiene que poner, ¿no? Y como habéis visto en alguna acción que os he puesto antes, es un jugador que coge, regatea y centra muy rápido, ¿no? Casi sin pensar. Y eso es un punto muy bueno porque acelera mucho sus acciones, pero por otro lado, muchas veces sus centros son un poco una lotería, ¿no? Y a veces, pues bueno, está muy bien poner un balón en línea de fondo, pero también hay que acertar, ¿no? Y si no, ya puedes hacer una acción muy buena en banda, como os he enseñado en los clips anteriores, pero si no pones bien el balón, pues al final no sirve de mucho, ¿no? Y ahí, pues bueno, es uno de los aspectos que creo que puede mejorar el bueno de Iker Varela, pero no obstante, creo que el hecho de tener esa capacidad técnica y esa capacidad sobre todo para regatear en espacios reducidos, creo que ya le da un plus para mejorar en ese aspecto. Entonces yo creo que ya con el paso del tiempo lo irá mejorando con los entrenadores y los técnicos que pasen por Lezama, ¿no? Finalmente os pongo clips de goles porque me parecía interesante ponerlos, sobre todo porque resumen un poco la inteligencia que tiene en el campo, la capacidad técnica que tiene y además, todo hay que decirlo, tiene facilidad para hacer goles. O sea, ya habéis visto también en alguna acción en banda que tiene, que si puede busca puerta muy rápido. Y eso creo que también habla del jugador práctico que es, ¿no? Que os explicaba antes. Intenta ser muy efectivo y si puedo generar una ocasión rápido, pues lo hace, ¿no? Y os pongo aquí pues los clips que os decía, una serie de goles que he ido viendo. Pues fijaos, ¿no? Hay un disparo en frontal del área que, bueno, es verdad que no va del todo bien, pero termina metiéndolo. Y fijaos esa capacidad que tiene pues para atacar esa zona de segundo a área rival, pues es espectacular, ¿no? O aquí ese golpeo que es de mucha inteligencia, de una técnica muy buena. Fijaos aquí, ¿no? El hecho de encontrarle libre en área y la capacidad que tiene él para rematar. O este es desmarque que hace muy bien entre los centrales. Insisto, sus goles son muy variados. O sea, me gusta porque os los vuelvo a poner, porque habla muy bien de eso, ¿no? De esa capacidad, por ejemplo, aquí, ¿no? De partiendo de fuera, pues meterse dentro y golpear en frontal del área, o atacar el área, como es esta acción en concreto. Es espectacular, como entra desde el segundo palo a zona del punto de penalti. Este remate que hace frente a la Real Sociedad C es espectacular. O aquí, pues la capacidad que tiene él para rematar y definir muy bien con la pierna izquierda, o este desmarque que hace un poco también de fuera para adentro para terminar finalizando y haciendo el gol, ¿no? Pues como os digo, es que ¿qué os voy a decir? Un jugador que maneja ambas piernas, que sabe jugar en ambas bandas, tiene facilidad para el gol, es muy técnico, sabe encarar, sabe atacar espacios, es un jugador muy práctico, que se deja de florituras, que encima entiende el juego muy bien. Pues ¿qué os voy a decir? Me parece un jugador muy completo, del que creo que se ha hablado hasta poco de él, para el buen jugador que es, y yo creo que tiene un margen de mejora también considerable, y creo que se puede hablar muy bien de él, sobre todo por lo completo que es, porque no se ven tantos jugadores con tantos registros como es el caso de Varela, y creo que eso hay que destacarlo. Y lo que os decía antes, ya para acabar, lo del perfil similar al de Susaeta, pues creo que es por el simple hecho de que yo creo que a Susaeta le tenemos como un jugador también técnico, muy currante, de entender muy bien el juego, de poner centros que da gusto, de ser también, pues, que te da esas alternativas, ¿no? Porque sabía jugar muy bien, pues entre líneas, o si tenía que venir a recibir o crear juego, pues lo hacía, y además pues tenía esa capacidad también para, pues eso, ¿no? Para atacar espacios, o sin ser un jugador excesivamente rápido, pues al entender también el juego, pues yo creo que también eso lo hacía ser un gran jugador de banda, ¿no? Y también sabía jugar en ambas bandas, y también, pues oye, no tenía una mala zurda, ¿no? En este caso, por eso esa relativa semejanza al perfil de Susaeta como extremo. A mí personalmente os tengo que decir que me ha recordado un poco. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este tercer capítulo de Ojeando Lezama. Como os digo, muy buenas sensaciones de los tres jugadores que llevamos hasta ahora. Y nada más, nos veremos seguro en un próximo capítulo de Ojeando Lezama o en cualquier otro vídeo, o incluso en Twitter o quién sabe. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.